Mirada Esencial, un programa de radio Construyendo Relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Los miércoles de 20 a 21 horas en Internet y podcast. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar. Te esperamos en la Mirada Esencial. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido en contra de él. Rumi. Namaste, bienvenidos, bienvenidas al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy nuestro tema es Hablando con mis yoes, el Voice Dialogue, con Elena Dragotto, Chris Bolívar y Ricard Rotjam. La Mirada Esencial. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Namaste, Elena. Chao, ¿cómo estás? Hola. Namaste. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás hablando? Estoy hablando desde Italia, el norte de Roma, y porque vivo aquí en el campo. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Sí, verdad. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí, con mucho verde alrededor y de verdad tengo una mirada increíble en frente de mis ventanas. De verdad estoy muy feliz de vivir aquí. Gracias por compartirlo, Elena. Elena Dragotto, nacida en Roma y doctora en psicología y counselor supervisor. Lleva más de 20 años estudiando y practicando la psicología de los yoes y el Voice Dialogue. Fundadora del Instituto Heskayer y directora de la Escuela Trienal de Counseling de Voice Dialogue, del Instituto en Italia. Ha introducido esta metodología en España a través de conferencias, seminarios, talleres, sesiones individuales y artículos varios en revistas. Has participado en el programa integral de formación en coaching esencial y en el viaje alquímico del Essential Institute, donde trabajamos desde la mirada de la psicología junguiana y herramientas del Voice Dialogue, además de innumerables foros, ponencias, talleres, etc. También estamos con Chris Bolívar. Hola, ¿qué tal? Namaste, Chris. Namaste. Presentarte y continuamos tus 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación, creadora del coaching esencial, fundadora y CEO de Essential Institute, el espacio para la sabiduría, conciencia, transformación personal, organizacional y social, licenciada en psicología organizacional, filosofía, y tienes estudios de eneagrama, cábala, poeta y pintora. Y has recibido formación en Voice Dialogue de Elena Dragotto. Exacto, de mi maestra que está aquí con nosotros. Sí. Por eso aquí estamos hablando de este Voice Dialogue con ellas dos, porque son las voces que nos van a ayudar y a conducir en este interesante tema. Para nuestros oyentes que no conozcan la técnica, el Voice Dialogue sé que significa el diálogo de voces. ¿Qué es eso, Elena? ¿Qué es el diálogo de voces? ¿O qué es el Voice Dialogue? Sí, el Voice Dialogue es una técnica particularmente sofisticada de entrevista a los yoes, creada con el fin de desarrollar y enraizar un ego consciente, que es un espacio de donde es una condición que puede permitir de elegir en cada situación de nuestra vida. Porque normalmente estamos identificados en unos yoes y por eso que de verdad no tenemos libertad de elegir en nuestra vida.
sino que actuamos desde estos yoes casi en automático. El voice dialogue, a través de esta técnica de entrevista a los yoes, nos permite de separarnos de estos yoes y arraigar este espacio desde donde podemos elegir cada momento de nuestra vida cómo actuar y qué hacer. Y esto es el voice dialogue, es la técnica. La psicología de los yoes es, digamos, toda la parte de los conceptos. Y al interior de esto tenemos el voice dialogue, que es la técnica principal que utilizamos para trabajar con estos yoes y para encontrarlos también. Nos queda claro, Elena. ¿Y cuál sería el origen de esta técnica? ¿Cómo llegamos a ella? La técnica y la psicología de los yoes han nacido en los Estados Unidos en los años 70, desarrollada por Hal Stone y Cedar Stone, que son viventes, viven en California, y son dos psicoterapeutas. Hal Stone es un psicoterapeuta junguiano y creo que esta psicología, la psicología junguiana, tiene que ser la origen, porque Jung habla de arquetipos y los yoes son, digamos, como los hijos de estos arquetipos. Por eso que el trabajo es muy profundo, porque tiene esta origen. Esto es lo que yo creo y que veo en mi profesión, en mi trabajo. Esta profundidad. Así que esta es, digamos, la origen. Y se habla, sí, es como si tenemos en nosotros muchos hijos de los arquetipos. Y los arquetipos también. Esto. Sí, yo también opino, ¿no?, que es un trabajo que da mucha profundidad, por eso lo utilizamos, ¿no? Dentro de la esencialidad es una de nuestras bases, dentro de la psicología transpersonal, la psicología junguiana, que nos ofrece esta posibilidad, ¿no?, de ir creando este ego consciente o yo consciente, sabiduría interior, reconexión con el ser, ¿verdad?, que permite armonizarnos más, ¿verdad? Elena, tú también estás de acuerdo conmigo en que permite la armonización del ser, ¿no? Totalmente. Lo que veo como resultado cuando se trabaja con el voice dialogue es seguro un equilibrio mayor en nuestra vida y una sabiduría que cada momento se fa más y más, una sabiduría de la vida, no sé cómo explicarlo mejor. Es una experiencia muy profunda. Y sí, más equilibrio y más libertad, sobre todo, más libertad. Sí, muy bien, es esa armonización con ese ser, ¿no?, con esa sabiduría. Sí. Sí. ¿Hay alguno más importante que otro en esos arquetipos yoes? Digamos que el voice dialogue no hay más importante o menos importante. Claro que tenemos unos yoes más conocidos que todos conocemos, como por ejemplo el crítico interior. Yo creo que todos lo conocemos, ay noi. Es horrible, tal vez es muy pesado, digamos. O mucho depende también de la cultura en que vivimos, ¿no? Así que, por ejemplo, en nuestra cultura, un yo muy importante puede ser el activista, digamos, lo que siempre nos hace hacer, ¿no? Y, por ejemplo, totalmente rechazado, hay un yo que es el yo del ser, del estar, del contemplar, no sé.
Así que depende también de la cultura, de la sociedad, que han desarrollado más unos yoes con respecto a otros. Y que, por ejemplo, pueden estar más presentes en otra cultura. Imaginamos, por ejemplo, dos culturas que en esto son de verdad dos polaridades. Una cultura occidental que es más, digamos, egocéntrica, ¿no? Más egocéntrica, más que tenemos que ser valientes solos, ¿no? Y otra cultura, la cultura más, più, digamos, musulmana, árabe, que es más para la familia, para un grupo de personas, no para el símbolo. Así que de verdad, ¿no? Es una polaridad, no es una mejor o peor. El tema es cuando rechazo una o la otra. Esto me pone en la vida con problemas. Sí, Elena, ahora que dices esto, un tema fundamental de esto que estamos hablando, de esta mirada, ¿no?, que nos trae la psicología de los yoes, Boys Dialogue, etcétera, sí, es la polaridad, la sombra, el ser renegado. Cuéntanos un poquito más. Sí, y esto nos permite de hablar de nuevo de Jung, ¿no? La sombra. Jung habla de la sombra. En la psicología de los yoes, la sombra son los yoes que hemos rechazado en nuestra vida y que juzgamos en nosotros y en los demás. ¿Y cómo nace esto? Cuando nacemos somos seres completamente vulnerables y dependientes. Y nuestra supervivencia depende totalmente de nuestros padres o de quien nos cuide. Y además tenemos a disposición todo un bagaje de comportamientos que podemos llevar a cabo durante toda la vida. No hay ningún límite. El bagaje de cada ser humano corresponde a todos los comportamientos posibles en el mundo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los primeros años de nuestra vida? De todo este bagaje empezamos una selección basada en los resultados que ciertos comportamientos conllevan. Por ejemplo, si nazco en una familia donde el valor de la responsabilidad es fuerte, yo también preferiré comportamientos y formas de actuar que resalten esta cualidad para ser reconocido, apreciado y aprobado, para ser amado. Esto es el punto importante. Todos queremos ser amados y para hacerlo tenemos unos yoes que nos ayudan a obtener este amor y son los yoes aceptados cuando somos pequeños en nuestra familia y cuando somos adultos siguen a actuar para nosotros. Pero como que todos los yoes están organizados en polaridades, los opuestos de estos yoes en que estamos identificados, que se llaman yoes primarios, los opuestos son rechazados, se ponen como en un sótano, digamos, y son lo que Jung llama la sombra. Pero no van a morir, tampoco van a morir, siguen en nosotros atrayendo en nuestra vida los similares, se dice, los símiles. Sí. Los similares, no, ahora no me sale la palabra, perdonáis. Y, por ejemplo, yo soy una persona responsable y me voy a enamorar de una persona totalmente irresponsable. Me voy a enamorar. Y esto porque voy a atraer lo que me falta, lo que no pongo en mi vida. Porque la instancia del universo, del inconsciente, es el equilibrio.
Si no lo tengo en mí, llega desde fuera. Hay una frase, Elena, que yo a veces utilizo, que es: aquello que proyectamos como sombra nos vuelve como destino. Claro, es así. Es así. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vida es el equilibrio. Así que no tenemos un universo sádico, ¿se dice sádico? Sí. No es esto. Cada vez que estamos enfrente de este desafío que es nuestro rechazo, es como un don de verdad, porque nos ofrece la oportunidad de equilibrarnos. Muy bien explicado, Elena. Cómo se nota toda la sabiduría, la práctica, la experiencia, y yo creo que nos queda bastante claro a nosotros y las oyentes. Lo espero, gracias. Muchas gracias. Luego continuaremos en los otros espacios. Sí. Hasta pronto. Ahora abriremos un nuevo espacio. Gracias. No, continuamos después, Elena. Sí, Quédate por aquí cerquita. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. En conexión con la esencia sentimos unidad interior. La sensación de dualidad, de fragmentación, de división desaparecen. Sucede la paz. Cris Bolívar. Continuamos con Ricard Rodjan, maestro Acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Autor de los libros El libro Práctica del Yoga, Aprender a Estimar y Minutos de Meditación. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, luego de meditaciones que nos recomiendas. Sí, sí. La meditación del programa pasado ya está interiorizada y vamos trabajando con ella. Eso es bueno, hay que practicar. De hecho, no hay ningún secreto, sino simplemente la asiduidad de la práctica es lo que hace que uno pueda tener una experiencia y sobre todo sentirse en plenitud. Muchas gracias. ¿Hoy qué nos traes? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya que estamos hablando de esos tantos yoes, pues puntualizar ahí, vamos a ver cómo los vivimos, cómo los sentimos. Generalmente, como hemos visto el otro día en el programa, lo hablamos de un poquito del yo. Es esa mente que etiqueta, esa mente que convencionalmente genera ese sentimiento del flujo de la vida, de uno mismo, del cuerpo, de los acontecimientos y las circunstancias en que uno se etiqueta como yo y el resto es lo que está fuera de uno y entonces se genera esa especie de burbuja. Pero claro, esa burbuja del yo tiene muchos sonidos, ¿no? Lo que es el voice dialogue. Y en el budismo pues simplemente se analiza bastante el sentido de la conciencia, es decir, en la conciencia vemos que hay 6, 7, 8 conciencias que son las primordiales. La primera sería esa conciencia que estábamos hablando ahora de cómo nos sentimos con uno mismo, es decir, qué percepción tenemos del cuerpo, de la mente también y qué percepción tenemos de todo el mundo que nos rodea. Esa sería la primera conciencia básica. Luego tenemos 5 más que son de los sentidos. Sería la conciencia de la vista, la conciencia del oído, la conciencia del olfato, la conciencia del gusto y la conciencia del tacto. Cada conciencia nos informa de una cosa concreta y también se genera esa especie de yo, ¿no? Estoy viendo un paisaje maravilloso, me siento por lo tanto genial, soy el que estoy respirando el aire, etcétera, etcétera. Ese yo se relaciona con esa visión. Lo mismo ocurre con el resto de sentidos, por lo tanto es un tipo particular de conciencia basada en la experiencia de cada uno de los sentidos. Por lo tanto ya llevamos 6 conciencias. La séptima sería esa conciencia que nos habla más de lo que es el conocimiento global de todo, es decir, la experiencia resultante de todo
y los conceptos que le añadimos a todo en concreto, que nos queda como una especie de conocimiento ahí archivado en el que se hablaba ahora, por ejemplo, que tenemos por ahí muchos yoes escondidos, los cuales a veces negamos, ¿no? Como por ejemplo una experiencia sensorial desagradable, la cual no queremos rememorar, la tenemos por ahí escondida, pero no deja de estar ahí porque la hemos conocido, tenemos ese conocimiento y esa conciencia, la experiencia de, por lo tanto, ¿no? Por mucho que la neguemos y no la queremos rememorar, pero está ahí. Luego, esa conciencia nos genera como una especie de global o de conjunto de conocimientos que hacen que nosotros pues lo etiquetemos todo con el yo. Yo conozco que a través de la vista, el oído, he tenido esta experiencia que la conceptualizo como agradable. También puede ser evidentemente desagradable y también puede ser una experiencia neutra, en que no es ni agradable ni desagradable, por lo tanto quedamos como una especie de indiferencia hacia ella, hacia esa experiencia en concreto, ¿no? Así vemos que nuestra relación con esos yoes tiene una base concreta de producción, luego nos lleva a la mirada esencial, profunda, en el sentido de fijarnos que todo en nosotros, y particularmente esos yoes, aunque lo generamos como un yo completo, ese yo depende de causas y condiciones para que se manifieste o para que genere esa etiqueta o esa convencionalidad en ese flujo constante de experiencia, ¿no? Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a realizar pues nuestra visión mucho más sabia de la realidad de todo y de nosotros mismos, porque vemos que todo se va creando en nosotros en base de circunstancias concretas a las cuales no podemos aferrarnos porque todas ellas son totalmente transitorias, es decir, no hay nada que en este constante de conocimiento de consciencia de la convención o la etiqueta del yo tenga una sustancialidad intrínseca y permanente, ya que todo es constante flujo de experiencia, ¿no? Por lo tanto, ¿sería como desapegarse de esas voces más bien? Eso nos lleva al desaferramiento total de esa etiquetación y de esa experiencia fuerte de aferramiento a un yo como algo sólido, sostenible y permanente, de lo cual tenemos que proteger de aquellos que lo vulneran, por lo tanto genera conflicto muchas veces, y también aferrarnos más a los demás que lo exaltan, que lo hacen que nosotros podamos sentirlo como algo con orgullo incluso, ¿no? Y con arrogancia, genera mucha arrogancia también. Por lo tanto, esa experiencia se diluye cuando encontramos esa, digamos, dependencia total de todas estas circunstancias necesarias para la experiencia y etiquetación del yo en ese flujo constante de cuerpo y mente. Y entonces eso es tranquilidad, es paz, es liberación, es sabiduría, evidentemente, es mirada esencial, por lo tanto, es plenitud. Vamos a hacer una reflexión meditativa o un análisis meditativo en este sentido, como siempre con una actitud centrado en uno mismo, en una misma, ¿no? Buscando la relajación corporal con una postura agradable, cerrando los ojos y yendo a nosotros mismos y traduciendo un poquito, analizando, viendo cómo con todo lo que nos viene desde fuera, nosotros le damos una traducción a lo cual etiquetamos como yo. Pero si miramos el trasfondo un poquito más allá, vemos que todo ese mecanismo de la mente, que es nuestro conocimiento, nuestra consciencia, todo eso se puede dejar como en silencio, dejar de etiquetar y dejar que la experiencia sea ecuánime, es decir, generar la ecuanimidad no solo de la experiencia relacional con todas las circunstancias, también la ecuanimidad de los sentidos y también la ecuanimidad en el yo conozco, yo sé, es decir, ese final de yo experimento, yo conozco, yo sé, también lo dejamos silenciado, ecuanimizándolo todo y sintiendo como un flujo constante natural de pura percepción, sin etiquetación, como yo soy el sujeto que conozco y esto es el objeto conocido. Eliminando esa dualidad sujeto-objeto, vamos a sentirnos mucho más cómodos. Por lo tanto, nos centramos ahí,
nos fijamos bien en esa experiencia dualista totalmente y la vamos dejando sin hacer, en ese silencio interior que percibe la conciencia mucho más profunda de la propia naturaleza esencial de clara luz, que trasciende todo ese proceso de etiquetación y de experiencia dualista, viviendo el ser en su esencia con plenitud. Inhala profundo, céntrate en ello, relájate y deja que sea así, con toda tranquilidad. Qué maravilla, Ricard. Me he quedado totalmente en silencio y ecuánime. Qué bueno. Qué bueno. Yo creo que los oyentes también, espero que lo hayan vivido, interiorizado y llevado a su interior y lo hayan disfrutado. Como siempre, recordar que es un proceso en el que hay que tener cierta asiduidad, cierta continuidad, gozando en ello, con toda la tranquilidad del mundo y viendo esto, estando no solo si estás un momento sentado, sino también en el día a día, con esa percepción de cómo ese mecanismo mental etiqueta desde el yo las cosas, las circunstancias y las hace como únicas, exclusivas, como si fuera el único yo que le está percibiendo. Muchas gracias, Ricard. Que la sabiduría te acompañe. Namaste. Namaste, Laurelis. La mirada esencial. Artísticamente, un espacio donde a través del arte, poemas, música, encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Conozco un lugar mágico donde cada uno es quien desea ser, donde cada uno puede comunicarse sinceramente y conocer a los demás, donde todo está bien y hay paz y alegría. Conozco un lugar mágico donde uno puede ser, donde uno se siente capaz y seguro, digno y valioso, donde el miedo no existe y en su lugar hay libertad. Conozco un lugar mágico al que no hay que llegar, solo descubrir, un lugar completo y maravilloso, un lugar único. Ese lugar eres tú mismo. Cris Bolívar. Estamos de nuevo en el espacio Artísticamente, donde queremos continuar teniendo esa mirada desde el arte, el Voice Dialogue con Elena Dragotto y Cris Bolívar. Desde el punto de vista artístico, Elena, sí, ¿podríamos hablar de alguna manera con los yoes o hacer algún trabajo con ellos? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, podemos sintonizarnos con un yo que escuchamos en la cabeza y dejar que dibuje su propio estado de ánimo. Esto es particularmente eficaz cuando deseamos escuchar a nuestras partes niñas. Así que es una manera muy libre para dar la voz a estas voces, a estos yoes. Simplemente dejar nuestra mano ir en conexión con este yo, con un yo que podemos elegir, en que nos ponemos en contacto, en conexión. O podemos poner una música, siempre sintonizándonos con un yo y dejarlo danzar a sí mismo con sus características. Y mejor si dejamos elegir al yo la música, su música, porque cada yo tiene su música. Y hay yoes que no danzan, como por ejemplo el patriarca interior no le gusta danzar, pero hay muchos que le gusta, pero cada yo tiene su música. Y esto es una manera no mental para conectar con los yoes. O podemos tomar un bolígrafo y un cuaderno y, por ejemplo, si somos, curiosos de conocer nuestros yoes,
podemos con la mano derecha hacer una pregunta y escribirla en el cuaderno. Una pregunta a un yo que sentimos muy presente en un momento dado. Y dejar que el yo nos conteste escribiendo con la mano izquierda, si la derecha es la mano fuerte, si no es lo opuesto. Y de esta manera evitamos la mente. Y esto creo que pueden ser formas de arte de cualquier manera. A mí siempre me sorprende cuando, por ejemplo, pinto, que en el momento en el que estoy pintando, porque suelo pintar, ¿no? De dentro a fuera, ¿no? No es que coja un paisaje sí, y lo... Claro. Siempre me resulta muy curioso cómo en ese momento no sé muy bien lo que estoy pintando. Tengo una ligera idea, ¿no? Pero sí, cuando lo miro a través del tiempo y vuelvo a mirar el cuadro, me doy cuenta de quién estaba pintando, qué voz estaba pintando ahí y qué historia estaba contando a través del arte, porque el arte es un lenguaje que nos cuenta más allá de las palabras, ¿no? Y entonces es como que se puede volver a ver toda la narrativa, no solo en un cuadro, sino en una serie, ¿no? Por ejemplo, en todo un periodo. Y es increíble, ¿no? Cómo se manifiestan voces y luego puedes reconocer sí, y darte cuenta, ¿no? De quién había allí y qué presencia tiene. Absolutamente, es así. Cada yo tiene también su gesto de pintura, de dibujo. Porque si yo me conecto con un yo guerrero, por ejemplo, mi gesto será más fuerte y los colores, por ejemplo, serán el rojo, el amarillo, colores muy fuertes. Si dejo pintar o dibujar una parte más delgada, más sutil, como femenina, dulce, sí. Seguro que no será un gesto tan fuerte, será más ligero. Así que de verdad es una manera de experimentar en el cuerpo los yoes, porque los yoes viven en el cuerpo. Y luego también hay algo que me gusta mucho, Lorelis y Elena, cuando no trabajamos con nuestros clientes que creen que no son creativos y que no se atreven, ¿no?, a utilizar el canal artístico. Me gusta mucho cuando muchas veces les decimos, ¿no? Mira, tú vete al Imaginarium, ¿no? Una tienda de estas de niños, al Abacus, donde sea, ¿no? Con tu niño y suéltate. Y ella ya escogerá lo que quiere, ¿no? Si quiere rotuladores, si quiere papel, si quiere colorines. Y después haz lo que quieras con eso. Y verás como al final hay este ser que está en ti que se acaba manifestando, ¿no? No puede evitarlo. Claro. Es totalmente así. Y tengo una experiencia, si tengo un poco de tiempo para contarla, una experiencia cuando trabajo con el yo el niño interior, el niño vulnerable. Tal vez utilizo le carte como colores, como tarot, algo cartas. así. Pero son cartas de niño, con dibujos de niño. Y dejo elegir una carta y después dejo escribir un poema, una poesía. Y es increíble lo que sale, que va a pasar. Es increíble, de verdad. Muy interesante. Si en las escuelas tuviéramos estas herramientas, nos imaginamos que los niños pudieran ya empezar a reconocer sus voces, ¿no? Sus yoes, sus diálogos internos. Claro. Sí, es increíble. Esto es un trabajo para adultos, ¿eh? Sí, muy serio, muy serio. Sí, no serio, no en este sentido. No. Ahí ha salido mi crítico. ¿Qué le ha salido allí, Elena? Siempre está sentado a nuestro lado el crítico, siempre. Sí. No nos quita ojo. No nos quita ojo. Para espantarlo un poco, ¿qué te parece si le pedimos a Cris que nos lea un poema
y que nos... Sí, claro que sí. Muy bien. Sí. Yo tengo aquí preparado un par que tienen que ver con esto que estábamos comentando antes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos se llama polaridad. Dice, ser y no ser. Ser el todo y la nada, en la unidad de mi presencia. Sintiendo el ser, sabiéndolo, haciéndolo, en la luz y la sombra del trayecto eterno. Ser siendo dual, danzando en el fluir del dar y recibir, en la paz del universo. Ser humana, ser, solo ser, ser en mi ser, trascendiéndolo. Bueno, creo que ata un poco lo que escuchábamos de Ricard, de la no dualidad, ¿no? Y de la polaridad de antes, de la que hablábamos. Sí, sí, allí. Sí. Y yo creo que todos podemos conectar, también con nuestra parte poeta. Es cuestión de dejar fluir, ¿no? Y soltar sin juicio. Y hablando de fluir, Elena, ¿qué es eso? Cuéntanos de la Flow Energies Dance. Wow, Flow Energies Dance, perfecto, tú lo has dicho perfectamente. Sí. No, lo sé que es difícil, yo también tal vez no tengo la capacidad de decirlo bien, así que te entiendo. La Flow Energies Dance, yo creo que trabajar con el cuerpo nos permite de conocer a nuestros yoes de manera más fácil e inmediatamente, porque los yoes, como he dicho antes, viven en nosotros y en nuestro cuerpo, y van a determinar nuestra postura, porque no podemos reconocer los yoes primarios de una persona desde su postura. Es increíble. Así que cuando dirijo los grupos, utilizo la Flow Energies Dance para ayudar a los participantes a ponerse en contacto con sus yoes a un nivel más energético, para poder experimentarlos directamente y poder conocerlos en sus características. Porque a través del movimiento con la música, la Flow Energies Dance es un movimiento con la música. Puedo conectar con estos yoes y percibir la energía de los yoes, porque los yoes son energía. Cuando, por ejemplo, encontramos una persona, nosotros podemos reconocer la energía que emana desde él o ella. Y esta energía nos habla de los yoes en que está identificado. Es increíble, pero es así. Elena, yo muchas veces he asistido, ¿no?, a espacios y talleres que dicen conectar, ¿no?, con estos yoes a través de la danza y distintas tecnologías, ¿no? Pero si te tengo que ser sincera, jamás he experienciado, ¿no?, un taller con tanta profundidad como los que tú haces, ¿no?, donde realmente está todo orientado a la música, el movimiento, la reflexión posterior, los ejercicios que se hacen, etcétera, a poder ir conectando con los distintos yoes con un sentido además profundo, ¿no? Porque hay toda una metodología y una mirada y un conocimiento de la herramienta y de la base psicológica que hay detrás, que a veces hay profesionales que no tienen, ¿no? Y creo que esta mezcla es potente, ¿no? Dejadme que cierre con un pequeño poema, porque estamos en tiempo para este espacio, que tiene que ver, creo, con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Okay. Se llama Desde mi yo interior. Suéltate, libérate, desata las cadenas de la responsabilidad. Vive, siente, conecta con tu energía vital. Grita, llora, expresa el ansia de libertad. Ríe, juega, expande tus ganas de amar. Sé desde ti plenamente en toda tu complejidad. Gracias. La mirada esencial. Sabiamente, cerraremos con este espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. El espacio artísticamente anterior cerramos con un poema de Cris Bolívar
Y ahora volvemos a Sabiamente para cerrar e integrar los dos espacios que hemos hecho. Cris. Hola, ¿qué tal? Namaste de nuevo. Namaste Seguimos de nuevo. aquí. Seguimos aquí. Y Elena. ¿Cómo Hola, estás? hola. Hola. Para cerrar y darle algo práctico, directo y fácil al oyente sobre el Voice Dialogue, ¿qué le sugerimos? Mira, yo creo que por un lado hay la posibilidad de libros en castellano, que hasta hace unos años no había, porque ellos tienen muchísimo publicado, pero en castellano realmente solo tenemos 2 y medio. El manual de Voice Dialogue, que siempre es de Hal y Sidra Stone, El Patriarca Interior, que además yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Elena, es un excelentísimo libro para trabajar el femenino, en el fondo. Oh, sí, para trabajar con el patriarca interior, que es, en esta cultura es increíble, así que es muy, muy bueno leerlo. Sí. Es una de las... Mujeres y hombres, Todos. Sí, pero sobre todo, ¿no? Porque al menos yo me lo encuentro mucho, ¿no? En sesiones de coaching esencial, como el patriarca interior nos anula como mujeres, ¿no? Y no nos damos cuenta. Sí. Y después está el libro Vida en Común, que ahora estábamos comentando, ¿no? A micro cerrado con Elena, que no sabemos si se sigue publicando, pero bueno, se tradujo, así que aunque sea de segunda mano o algún PDF por ahí por el mundo de internet, igual se puede localizar porque es un buen libro. Sí, óptimo. Sobre las relaciones de pareja. Y es después hay también un artículo mío que lo podéis encontrar como otras muchísimas cosas en la web, en la parte de recursos, en bibliografía, en artículos, en vídeos, allí siempre hay un montón de cosas. Y uno de ellos, que está en artículos, se llama 1 con 1 igual todo. Este es un pequeño artículo que conecta con las heridas, con el ego, y bueno, nos ayuda también a desvelar, ¿no? Esta mirada de los múltiples yoes que hay por ahí, desde otro sitio, también puede ayudar. Después, bueno, tenemos un montón de formación por aquí, ¿no? En nuestro programa integral de formación en coaching esencial, la mirada, ya hay herramientas, ¿no? Que utilizamos de psicología de los yoes y Voice Dialogue, trabajamos con el Core Quadrant, bueno, en fin, con muchas cosas que tienen que ver con esto. Entre las cuales trabajamos también con el sistema dinámico de esquemas de energía o subpersonalidades, y si os parece, lo voy a poner como un ejercicio, Los que queráis, ¿no? Si estás en casa y tienes un boli y un papel a mano, te doy 2 segundos para que te prepares. Vamos a hacer lo que sería este esquema, ¿no? Este sistema dinámico de subpersonalidades, que es una herramienta que utilizamos tanto en sesión de coaching esencial como en nuestra formación en coaching esencial, etcétera, o en talleres, ¿no? Porque muestra muy bien o nos ayuda a poder reconocer muy bien las distintas voces que tenemos, ¿no? Que hay por ahí dentro en nuestro interior. Entonces, ¿todos tenéis ya tienes papel y lápiz en casa? ¿Papel y boli? Bien, pues la idea es, haces un círculo más o menos amplio y dentro vas a colocar, diríamos, pequeños círculos. Cada uno de ellos es una energía dominante en ti, es decir, un adjetivo, un rasgo, una característica de cómo eres, con la que te identificas y de la que te sientes, diríamos, orgulloso, que tiene poder en ti, que le das espacio, que si alguien te definiera y dijera esto de ti, diría, sí, yo realmente soy así y se me puede definir de esta forma y estoy contento, ¿no? De ser así. Entonces, por ejemplo, no sé, un ejemplo podría ser, pues yo pongo un competente, un complaciente. Mi parte, que yo la llamo, pues por ejemplo, la luchadora, un activista, ¿sí? O también puedo poner características como, pues mi parte, el Conan o la Rottenmeier, ¿sí? O sea, dar esta idea de este personaje, de esta característica central, ¿no? Que define a esta parte de mí, que es una parte de mí
que está al poder, que manda en mí, que es importante, que me sale de forma automática y que yo la puedo reconocer en mí, diríamos, de toda la vida, está conmigo de toda la vida. Bien, pues a ver si encontráis unas cuantas de estas y las ponéis dentro de este primer círculo. Vale. Luego lo que hacéis es poner aquí dentro también a mi parte crítica, a mi crítico interior, que forma parte de este círculo, que es el círculo entero, y todas las energías que colocaréis ahí, es el sistema primario, el ego, es mi energía primaria. Este crítico es el que se ocupa de vigilar que se cumplan las reglas de mi ego, es el que está vigilante a que yo sea tal como me definen estas cositas que yo he ido poniendo. Entonces, cuando yo no soy esas cositas que he ido poniendo ahí dentro, mi crítico se alarma y de alguna forma me manda mensajes durísimos o me lleva a hacerme creer que yo soy así y tengo que serlo más todavía porque puedo. Hay las dos caras, el inflacionista y el deflacionista. Entonces, lo que hace es estar muy vigilante para mantenerme siempre ahí, en todo lo que hemos puesto dentro de este círculo. Bien, una vez termináis con esto y todo lo que hay dentro, lo podéis observar y ahí podéis ir reconociendo que es, pues eso, ¿no? Lo que conforma vuestra personalidad, vuestro ego, en Voice Dialogue, lo que se llama, ¿no? El sistema primario. ¿Y qué más hay aparte de esto? Que quizás es lo más conocido por nosotros. Fuera ponéis otro circulito y dentro lo que vais a hacer es colocar distintos tipos de niño interior, vuestra vulnerabilidad. Es decir, el niño es esta parte niña nuestra, ¿no? Que nunca crece. Y puede ser mi niño travieso, mi niña mágica, mi niña herida, mi niña necesitada, mi niña exploradora, mi niña... Sí, es una parte niña que podéis buscar también en vosotros, puedes buscar en ti. ¿Cuántas de estas niños reconoces? ¿Con cuántas estás conectado? Los uses poco o mucho, pero que están ahí. Muy bien. Pero todavía hay más yoes por ahí dentro danzando. Hacemos otro círculo más, ¿sí? Al lado de estos dos. Y aquí lo que tenemos es el ser renegado, la sombra, el lado oscuro. Es decir, eso que desde lo que hay en mi ser primario, todo lo que habéis puesto ahí dentro, junto al crítico, este crítico no va a permitir que yo sea. Es decir, en realidad es lo polar a lo que habéis puesto al sistema primario. Es todo eso contrario, lo opuesto a, que yo no me permito ser. Por ejemplo, si yo en el ser primario he puesto un complaciente, un altruista, un generoso, es muy posible que en mi ser renegado uno de los circulitos que ponga sea mi ser egoísta, mi ser antipático, que desde mi crítico interior no me voy a permitir, porque recordemos que el crítico quiere que sea como todo eso que hay dentro de mi sistema primario de mi ego. Muy bien. ¿Dónde está aquí el yo consciente? Esta parte sabia, esta parte que me ayudará a crecer y a conectar con todo mi ser. No está. Aquí quien manda ahora mismo es el ego. Si no hacemos un trabajo personal, lo que hay es el ego. Y el ego no es el yo consciente, ¿sí? Sino que son estas bolitas, ¿no? Que hemos puesto por aquí dentro, estos circulitos con características, dirigidas, diríamoslo así, por el crítico interior, que tiene una mirada de mí determinada, que quiere que sea como indica esta mirada, para que no me duela nada, para proteger mi vulnerabilidad. ¿Cómo se sale de aquí? Elevando conciencia, dándome cuenta de esto, abrazando mi ser renegado para poder crecer, en la medida que desde ahí realmente voy a poder no solo proteger, sino cuidar mi vulnerabilidad. Y ese es el gran trabajo, esa es la reconexión con el ser esencial, y ese es poner el yo consciente como yo consciente realmente al mando de todo mi ser, incluido mi ego, que pierde poco a poco potencia y poder en la medida en que lo voy tomando yo, mi director de orquesta. Así que, como os decía, este es un ejemplo de una de las herramientas con las que podemos trabajar, pero además yo destacaría que ahora tenemos algo especial, ¿verdad, Elena? Sí,
Sí, es la primera formación en facilitadores de Voice Dialogue en España, que saldrá en enero en Tarragona y es para profesionales solamente y se va a aprender cómo hacer sesiones de Voice Dialogue. Tiene una duración el programa de 15 días. Divididos en 3 encuentros, 10 días, 3 encuentros, 2 en Tarragona y 1 residencial, de curso teórico y práctico con supervisión, y 5 días de supervisión grupal divididos en 2 encuentros residenciales. Más informaciones en la página web, www.elenadragotto.com. 3 Ws, Dragotto con T, con 2 T's, perdón, Sí. 2 T's, Sí. .com, muy bien. O en cualquier caso a través del instituto, ¿no? De Essential Institute. Si por ejemplo vais, de hecho, ¿no? Si vais a la web www.essential con 2 S y T institute.org, porque .es se va a una academia de inglés, entonces .org, y se entra en el apartado de recursos o de, en fin, hay un montón de sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, arriba en contacto está el mail, está todo. Cualquier duda, cualquier cosa, para más información, al final nos ponemos en contacto siempre de una manera o de otra, basta que dejes tu mensaje y ya está. Muy bien, queda claro. Yo creo que para los oyentes, si tienen alguna duda, os pueden escribir a cualquiera de las 2 web. ¿Queréis cerrar con algo más? ¿Algo que queráis recalcar? Muchas gracias y siempre es un placer de hablar del Voice Dialogue y con Chris más un placer. Gracias. Igualmente. Esperemos que el programa salga, porque se ha intentado muchas veces, ¿no? Hacer algo así un poco más largo y a ver si esta vez funciona bien, porque creo que es una herramienta muy potente para los coaches esenciales, por ejemplo, que ya estamos en la línea, ¿no? Y que cuando estudian con nosotros ya hay semillas, ¿no? Creo que les puede ir muy bien, ¿no? Profundizar la herramienta tal cual con esta formación. Muy bien, Lorelis, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Elena. Que la sabiduría os acompañe. Namaste. Namaste. Ha sido todo un placer, nos ha quedado claro, yo creo, y de aquí en adelante es integrar todas estas voces. Sí. Gracias. Gracias. La mirada esencial. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona y en el control técnico a Nuria Ruiz. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en essentialinstitute.org, sección de recursos. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial, desde donde te esperamos. Y por último te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org, Essential con doble S, T e Institute acabado en E. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste. 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 La Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Los miércoles de 20 a 21 horas en Internet y podcast. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar. Te esperamos en La Mirada Esencial.